Radio Pemba. Escuchemos la otra campana. Ahí estamos perfectamente. Bueno, ahí estamos. Directo. Vamos a quitar algunas cosas para que no... Ahí estamos grabando. Bueno, ¿está grabando ahora? Está grabando. Ya estamos grabando, estamos haciendo nuestro piloto número 2. Sí, podemos hacer el programa ya. Sí, de prueba, vamos a alargar, esta vez vamos a subirlo. Vamos a hacer el programa y lo vamos a subir. Vamos a hacer una cosa. Vamos a arrancar ahora. Sí. ¿Te parece? Sí, me parece. Bueno, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo están? Esto es un Radio Bemba, un programa de política internacional o geopolítica internacional, algunos le suelen decir o les gusta decir. Tenemos un tema, estamos a 4 o 5 de septiembre del 2020. Este es nuestro primer programa, espero que sea el de muchos y que les agrade. Vamos a hablar de un tema en particular, que es el tema y el conflicto que hay en Medio Oriente, uno de tantos, pero este es un tema que quería tocar Guillermo. Él es Guillermo Meana, yo soy Daniel Piñón. Hacemos Radio Bemba, que es el programa, hace más de 15 años en radio. Ahora nos tiramos a hacer el programa en YouTube, vamos a ver cómo sale. Sí. Y el tema que querías tocar hoy es Turquía y Grecia. Exactamente, la crisis que está en este momento, que es tapa de todos los diarios, ¿no es cierto? Pero por supuesto que siempre esas tapas de esos diarios... ¿De qué diarios? Por eso, es tapa de diario. Cuando las cosas son tapa de diario hay que tener cuidado. Claro. Hay que tener cuidado porque uno lee los titulares, cree que está informado y en realidad no está informado. Entonces, un poquito como siempre fue la idea, ¿no es cierto?, de comentar y discutir algunos temas relacionados con la política internacional, Sí. Para que nuestros oyentes, o en este caso quienes nos estén viendo, hagan su propio análisis. Es decir, si bien nosotros tenemos opinión formada en cada tema, no somos neutrales ni pretendemos jugarla de tal, lo que sí propendemos es a que se piense en estos temas, se discutan estos temas, más allá, digamos, de los temas cotidianos que siempre nos informan y nos sobreinforman para justamente a veces lo urgente termine tapando lo importante. Entonces, vamos a entrar de lleno para no abusar de los minutos y de la paciencia de nuestros oyentes. Sí, además internet tiene que ser cortito, porque si no aburrimos. Porque nosotros aburrimos en muy poco tiempo. Tenemos esa condición. Entonces, conscientes de eso, vamos a hacerlo un poquito más dinámico. Bien, el tema ese que vos mencionás, y disculpame que te interrumpa, que no quiero dejar pasarlo, tiene que ver con este conflicto que va surgiendo en distintos países y ayer se conmemoró o recordamos, ya pasó un mes de la explosión en el Líbano, en Beirut, que vamos a tocarlo en el próximo programa, y que tiene que ver, la pregunta es, ¿tiene que ver con todo este conflicto también que surge en Bielorrusia, el tema de Grecia y Turquía, otros sectores, el tema de Emiratos Árabes Unidos que hace una jugada que todo el mundo árabe lo toma como una puñalada en la espalda, tal cual, y yo considero que es así. Sí. ¿Tiene que ver algo que ver esto de Turquía con Grecia? ¿Tiene que ver con todo esto? Yo creo que en realidad todo tiene que ver con todo. Bien. En el escenario mundial es muy raro que una ficha se mueva y no genere automáticamente una implicancia o una reacción en algún otro punto del planeta. Correcto. Lo de la aldea global es una realidad ya hace muchos años y en estos temas fundamentalmente, ¿no? La crisis greco-turca tiene una característica interesante, que es una crisis entre dos miembros de la OTAN. Primero, es decir, nosotros estamos acostumbrados a que en estas crisis siempre se daban entre países que estaban recostados, Oriente-Occidente, ¿no? Esos conflictos River y Boca, o sea, bien clásicos. En este caso estamos hablando de dos socios en la OTAN que uno integra y otro no integra la Comunidad Económica Europea. Entonces podríamos hablar de un enfrentamiento entre la OTAN y la Comunidad Económica Europea, o una parte de la Comunidad Económica Europea. En fin, esto tiene aristas de lo más interesante, pero la más interesante de todas es que todo esto surge o empieza, vamos a decir, el factor detonante, como el crimen de Sarajevo en la Primera Guerra Mundial. Acá el detonante fue un buque de exploración petrolera que se dedica a hacer exploración en una zona que considera propia, turca, y es embestido por un buque de guerra
griego. ¿No es cierto? Es decir, es perseguido y finalmente terminan colisionando, ¿no? Es decir, chocando. Es como chocar en bicicleta. Claro, claro. A ver, cualquiera que entienda un poquito de estos temas y sobre todo sabe que estos buques de exploración petrolera y las naves de guerra modernas tienen sistemas de radares y de comunicaciones y demás que hacen absolutamente imposible que un día despejado, con buen clima, con buena mar, dos buques de 200 metros y 100 y pico de metros de eslora se choquen, ¿no? Parece es que acá no hubo un accidente, acá lo que hubo fue una acción de guerra, que es embestir un barco civil, un buque de guerra embistiendo un buque civil inerme, con el sentido de decir, usted de acá se va, ¿no es cierto? En vez de cañonearlo, que sería algo mucho más... Lo embisten directamente. Lo embiste y después dice, bueno, fue sin querer, ¿no es cierto? Es como si un patrullero te pasara por arriba, ¿no es cierto? Vos decís, sí. No te vi. No te vi, claro. Lo quieren que parezca un accidente, ¿no? Al mejor estilo mafioso. Esto es lo que ocurrió. Ahora, ¿quién tiene razón? ¿No? Es bastante insólito, porque también con toda la información que hay, con toda la información satelital, posicionamiento, se puede seguir de la situación perfectamente bien. Y hoy en día los tribunales internacionales, por ejemplo, no pueden definir quién tuvo la culpa de ese choque, ¿no? Fíjate vos, de esa condición. O sea, hasta dónde juegan los intereses nacionales e internacionales, porque si esto hubiera sido realmente un accidente, ya sabríamos quién tuvo la culpa y qué compañía de seguro tiene que cubrirlo. Sí, pero acá hay una intención de que esto no se aclare, porque el problema es otro. Y ayer más hubo toda una escalada en la región, que ha tenido momentos donde prácticamente han estado al borde de que se iniciase una guerra convencional. Así que es toda una situación muy crítica la que hay, pero que siempre está relacionada sobre todo con el tema energético, que es un tema con el tema energético que a su vez donde a su vez Rusia juega un rol fundamental, ¿no? Pregunta te voy a hacer, porque el tema lo dijiste vos, yo voy a estar de preguntero. Pregunte. Yo lo que sepa o pueda le respondo. Bien, perfecto. No... El accidente fue en territorio marítimo turco. En realidad es territorio turco. Lo que pasa es que, como ocurre siempre, con ¿los griegos lo aceptan? Los límites marinos no. No, claro. Por ahí, bien. Porque el problema es que con los límites y con las extensiones de los mares territoriales, es que si uno tiene, vamos a decirlo de esta manera gráfica, tiene 3 estantes en la biblioteca, el primer estante le daría la razón a Turquía, el segundo estante le daría la razón a Grecia y el tercer estante no le daría la razón a ninguno de los dos. Eso ocurre con las aguas jurisdiccionales. Lamentablemente, por eso cuando hay este tipo de conflictos, del tipo limítrofe y de soberanía, siempre se termina acordando bajo algún tribunal internacional al cual los dos se avienen. En este caso eso no ocurre. Bien. No se ponen de acuerdo sobre qué jurisdicción discutir ese tema soberano, ¿no? Es como si nosotros, es como el caso, para que se entienda, es como el tema de Malvinas, ¿no es cierto? Cuando una de las partes no quiere sentarse a negociar, bueno, es imposible hacerlo por la vía pacífica, ¿no es cierto? Seguro. Otro tema fundamental que surge de lo que vos estás comentando es la parte geográfica. Perdón, quiero hacer una aclaración, porque esto queda en internet. Cuando hice la comparación con Malvinas, quiero aclarar que en el caso de Malvinas los 3 estantes de la biblioteca nos dan la razón. Está correcto. No, acá no hay razones discutibles. Los 3 estantes nos dan la razón. El problema es que el tercero indicado no se sienta a discutir, ¿no? Sí, exactamente. En pirata, sí. Exactamente. Bien. El otro tema es el geográfico, que está incluido acá, o que quiero incluirlo, que es el estrecho del Bósforo. Exacto. Que une el mar Mediterráneo con el Mar Negro, y ahí tenemos una incidencia muy importante que vos lo mencionabas hace un rato, que es Rusia con Crimea, que pertenece a Rusia ahora, desde hace unos años, donde ahí ya se suma otro peón al tablero, y que tiene que ver con esta guerra que se quiere incitar entre Grecia y Turquía, porque creo que lo que importa es el dominio del Mediterráneo sobre el pasaje que hay del Mar Negro al Mar Mediterráneo, y también el tema que incide en las costas de Siria, porque hace unos días mandó el buque más importante de guerra, Rusia, a defender y a patrullar las costas de Siria. Claro, nosotros lo que tenemos que entender es que todo ese territorio hoy en día está atravesado por es el camino o el paso forzoso de la energía que va a Europa. ¿no? Que viene de Rusia a Europa. Entonces, quien controle eso, controla la llave de paso.
¿Me explico? Sí. Es la llave de paso de la energía de la Comunidad Económica Europea. ¿Mm? Exacto. Eso es el tema. ¿Y qué pasa? Si alguien quiere afectar los intereses de Rusia, si controla esa llave de paso, digamos que nadie le va a comprar gas a un país que no puede pasarlo, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que ahí están jugando los intereses, básicamente los intereses de los Estados Unidos, Ujú. que lo que están buscando es impedir los negocios energéticos que hay muy importantes y fundamentales para el desarrollo ruso, y que tienen que ver con el funcionamiento y toda la energía que utiliza el enorme complejo industrial que representa la mancomunidad europea. Sí, para aquellos que están escuchando, un dato esencial para ubicarnos en esto que me está mencionando de la importancia del gas ruso para Europa. Hay países que utilizan el 100% del gas ruso y en general Europa utiliza el 60% del gas ruso, lo que implica y lo que muestra la importancia que es tanto para Europa como para Rusia esto. Exacto. Y también la importancia que le genera a Estados Unidos de que no suceda esto. Por eso hubo un conflicto hace muy poquito, que lo pasamos por arriba, que es la demostración de Merkel de apoyar totalmente el segundo gasoducto, el Claro. Nord Stream 2, que dijo de ninguna manera no se iba a hacer, se iba a terminar correctamente como por la importancia que significaba para Alemania y para Europa ese gasoducto. Así que hay un conflicto bastante importante. Además, el tema del gas ruso para Europa es fundamental, es el gas más barato que tienen, aparte. Sí. No solamente es el más cercano, sino que por Es ser el más cercano, es el más barato. Entonces, no hay otra forma que sea más económica para los países que integran la Comunidad Europea de que no sea comprar. Entonces, Sí, porque Estados Unidos le vende gas licuado. claro, Que llega por barco. Claro, pero llega Mucho más caro. es completamente distinto y completamente más engorroso el proceso. Sí, además- Y es mucho más caro, desde luego. Además de ser más caro, si estamos hablando, como mencionabas vos recién, de un país, de un continente europeo totalmente industrializado, que cuanto más se industrialice, más energía va a necesitar. Exacto. Teniendo un país que le da el gas que necesita, en la medida que lo necesite, valga la redundancia, está más cercano a Rusia que lo que le puede ofrecer Estados Unidos del otro Exacto, lado. pero después, si seguimos en este análisis de intereses... Volvemos a lo de y conflictos, Turquía y Grecia, si querés. Claro, de Turquía y Grecia, pero es que es imposible analizar este conflicto sin tener en cuenta el resto, porque si no, perdemos de vista, parece una cuestión territorial, que esta gente se estuviera por matar Exacto. por algo que hace 300 años, que un conflicto que existe, que es antiquísimo, y no es el factor detonante, ni mucho menos. ¿no? Exacto. Acá el factor detonante es que estamos planteando, entonces no podemos obviarlo. Fíjense que en el caso de Rusia como proveedor de gas de la Unión Europea, el problema no es afectar a Europa y hacerle más caro el gas, porque yo creo que si Estados Unidos, si hubiera un aliado de Estados Unidos, vamos a hablar después de otros actores en el Medio Oriente, Ujú. que pudieran proveer, aunque Estados Unidos no ganara, sí, obviamente sus empresas que están en esos países aliados, pero no sería el problema es escupirle el asado a Rusia. El problema es quitarle el cliente a Rusia, no conseguirle gas más barato a su aliado europeo, sino todo lo contrario, es decir, arruinar el negocio. Es otro el Macanudo, objetivo. si hubiese otro que se lo pudiese vender, mejor. Ese es un poco el punto. El tema es arruinar la economía rusa y evitar que Rusia se siga fortaleciendo como se está fortaleciendo. Ahora, el apoyo que está teniendo Grecia, por cómo estamos viendo las barajas y las cartas, es obviamente el imperio norteamericano. Claro, y Con sus este impulso socios- de llevar a la guerra, o por lo menos una guerra convencional, como vos lo dijiste, para fogonear esta zona del mundo con un conflicto más. Con un conflicto más, porque Porque aparte se han hecho presente concreta y contundentemente Francia, Te iba a mencionar eso. Italia, es decir, pero Francia Principalmente básicamente. Francia, ¿no? Que está otra vez volviendo a su mentalidad Claro, colonizante. colonial, o por si Colonial. creen- que lo que pasa es que se creen un poco también dueños de esa zona, ¿no es cierto? El caso de Francia e Inglaterra, que han sido los históricos, y Italia también de alguna manera en Norte de África. Es decir, son las potencias occidentales, que eso fue en algún momento su patio trasero, ¿no? Sí. Pero en el caso de Francia es bien clarito ahí cómo está actuando, porque son Estados Unidos y a veces cuando tiene para distintas tareas tiene distintos socios, ¿no? Inglaterra siempre es la incondicional.
es mamá. Es la que llaman para que va a acompañar a Estados Unidos en cualquier cosa, en cualquier locura, en cualquier aventura, en cualquier disparate. Nunca jamás se va a enfrentar a Estados Unidos. En cambio, Francia es mucho más soberana, si se quiere. Cuando los intereses le convienen, hay que ver qué está obteniendo Francia de esto. Porque es bastante extraño el apoyo que está dando tan concretamente a la postura griega, que en estos casos, si uno deja que los conflictos se enfríen solos, pero cuando empiezan a intervenir actores de otros sectores, lamentablemente los conflictos se terminan calentando. Es al revés. La mejor manera es que se desactiven, es que se resuelvan en forma local y cada uno, de acuerdo, cosa que como la relación de poder además favorece ampliamente a Turquía. Exacto. Bueno. Como siempre, estos temas nos han llevado, como mencionabas vos, a ver todo el tablero. En la geopolítica terminamos siempre viendo todo el tablero, aunque iniciamos con un tema, que es el tema Turquía-Grecia. Y lo dejamos para seguirlo desarrollando, porque es muy importante el tema que se activó entre Grecia y Turquía, porque le quiero sumar lo que sucedió anteriormente con otros casos, y que no son muy lejanos. Pasaron en un mes prácticamente. ¿Sí? Pasó la explosión del Líbano, Beirut. Ahí se afianzó inmediatamente Francia, como el amigo del Líbano. Por otro lado, se afianzó y se hizo la denuncia por parte de Rusia y Siria de lo que está haciendo Estados Unidos, robando el petróleo sirio en el norte. Con una empresa norteamericana. Contrabandeando petróleo. Sí, y en un lugar que nunca Siria le dio permiso a Estados Unidos para estar ahí. Sin embargo, con el poder imperial que tiene, ahí está. Y por el otro lado se suma el conflicto que está teniendo Turquía en el norte de Siria, apoyando a los kurdos en contra del ejército sirio. Del ejército sirio, tal cual. Entonces, estos conflictos tienen que ver también con lo que vos mencionabas de Turquía y Grecia. Es un conflicto más que se suma para crear un problema en la zona del Mediterráneo y la zona del Medio Oriente. Sí, zona que por lo visto está condenada a no vivir en paz. Sí, por otra parte, sumándole a lo que hizo, como mencionamos al principio, Emiratos Árabes Unidos en contra del mundo árabe, siendo... parte del mundo árabe, pero socio histórico del imperialismo norteamericano hace ya muchísimas décadas, ¿no? O sea, entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes, digamos que han sido bastante, pero bueno, nunca fueron tan flagrantemente... Sí, tan abiertos, ¿no? Tan abiertos dándole la espalda al mundo al cual pertenecen históricamente, ¿no? Sí, a su cultura, ¿no? A su cultura. Vamos a ir cerrando para hacer el primer programa, creo que abarcamos... Sí, creo que nos dispersamos, pero bueno, lo importante es ir tomando contacto con nuestra audiencia, con nuestra nueva audiencia, y ir viendo, incluso interactuando y recibiendo comentarios de ser posible para orientarnos en cuanto a qué temas son los de mayor interés por parte de nuestra audiencia, y irnos despidiendo para cerrar este bloque y poder rápidamente ir generando, ampliando esto en otra edición. Nos gustaría, como dicen todos los que hacen programas de YouTube, esto es nuevo para nosotros, denle a la manito ahí y pongan incluso comentarios y qué tema les gustaría que tratáramos, como dijo recién Guillermo. De todas maneras van a ver que este programa es así. Siempre fue así en la radio, arrancamos con un tema esencial y un punto en concreto, pero es muy difícil en esta geopolítica, en este tablero de ajedrez, no ir mencionando los conflictos que hacen al conflicto que estamos tratando. Exacto, porque está todo relacionado, entrelazado, y todo tiene que ver con este conflicto histórico, creo que milenario, Occidente-Oriente, o como lo quieran llamar, pero tiene que ver con eso, tiene que ver con países que históricamente han querido tomar a parte del mundo como sus esclavos desde todo el punto de vista, no solamente como ciudadanos, sino como principalmente sus riquezas. Exacto. Bueno, y después, como siempre, y no obviando las partes cultural, religiosa, vamos a entender que por eso también esa especie de karma que tiene Medio Oriente de ser un foco de permanente conflicto, así como donde chocan dos placas tectónicas se producen las fallas geológicas que dan origen a los terremotos, ¿no es cierto? Bueno, lamentablemente el Medio Oriente choca las culturas. Es el punto de colisión
del mundo oriental y el mundo occidental. Entonces es un sector donde va permanentemente a existir este tipo de cosas. ¿Me dejas recomendarle algo a los que están escuchando antes de despedirnos? Me parece bárbaro. Lo van a encontrar en YouTube. Se lo recomiendo siempre a todos aquellos que les guste tocar los temas de geopolítica internacional o temas internacionales. Son 3 videos o 4 videos que se llaman El siglo del yo en español, y si no en inglés, no me acuerdo. Sí. No me acuerdo. Bueno, búsquenlo, El siglo del yo. No, es que no sé cómo se llama en inglés. Son No 4... sepa No me acuerdo. Se lo tenía en la cabeza, pero no recuerdo. Prefiero el español. El siglo del yo lo buscan en YouTube, ahí está. Son 4 capítulos muy cortitos. Ahí van a ver y en muy corto tiempo cómo es la historia esto de los medios de comunicación, cómo tratan a partir de utilizar las informaciones y de qué manera para crear opinión en la mayoría de la población mundial, y cómo se ha utilizado desde el año 1910 en adelante, y utilizando ahora, por supuesto, las herramientas tecnológicas que existen. Pero siempre recomendamos que miren eso, entonces por ahí van a entender un poquito más de qué va Radio Bemba. Un programa alternativo de política internacional, eso es lo que intentamos, y diferente, porque es muy ameno, y es así, va a ser siempre así. Es una charla de café en tiempos de pandemia. Le mandamos un abrazo y gracias por escucharnos. Adiós.